La Iglesia es apostólica porque tiene como tarea fundamental el apostolado, la predicación del Santo Evangelio, y también porque tiene como fundamento a los 12 apóstoles que nuestro Señor Jesucristo quiso elegir precisamente como fundamentos de su Iglesia. Nuestra Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Vamos a hablar hoy, hermanos, de los santos apóstoles Felipe y Santiago, llamado el Menor, que se celebran el día 4 de mayo en la Iglesia Católica. El primero de ellos, San Felipe, tenemos que decir que había sido primero discípulo de San Juan Bautista, pero otros 2 apóstoles también primero fueron discípulos de Juan el Bautista. ¿Quién? Andrés, el hermano de San Pedro, y Juan, apóstol y evangelista. Felipe, Andrés y Juan, evangelista, primero fueron discípulos de San Juan el Bautista. Pero desde el día en que San Juan Bautista, viendo a Cristo, dijo: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", estos hombres siguieron a Cristo y el Señor los llamó para ser apóstoles suyos. Felipe estaba sumamente entusiasmado, era un hombre sencillo, entregado, y tenía un amigo al que estimaba mucho, llamado Natanael, que también se le llama Bartolomé. Y le dice: "Oye, Natanael, hemos encontrado al Mesías, aquel del que escribió Moisés en la ley y los demás profetas. Ven para que lo veas". Y Cristo apenas vio a Natanael, dijo: "Aquí tienen a un verdadero israelita, en el que no hay doblez". Y Natanael, extrañado, dice: "¿Cómo? ¿Me conoces?". "Sí, antes de que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas bajo la higuera". Felipe, hermanos, luego desde el principio, haciendo su labor apostólica, llevar la gente, llevar a los amigos hacia Cristo, tal como lo debemos hacer. Felipe fue seguramente pescador, era originario de Betsaida, otro pueblo a la orilla del mar de Galilea, cerca de donde desemboca el río Jordán. De ese mismo pueblo eran Andrés, precisamente, y su hermano Simón Pedro. Así que Felipe, Andrés y Pedro, originarios de allí, de Betsaida. Fue de los primeros entonces en ser llamado como apóstoles. Aparece sobre todo en el Evangelio según San Juan, pues era su amigo. Juan en varias ocasiones lo cita. Lo que les acabo de decir está referido en el capítulo número 1, verso 43, cuando el Señor le dijo: "Sígueme". En el capítulo 6, este capítulo 6 famoso por la multiplicación de los panes y de los peces, pero sobre todo famoso por el discurso del pan de vida, donde Cristo se presenta como el pan verdadero bajado del cielo. Allí vuelve a aparecer San Felipe. El Señor, viendo la muchedumbre y compadecido de la gente, le dice a Felipe: "Oye, Felipe, ¿dónde podríamos comprar pan para darle a la gente?". Y Felipe le dice: Señor, ni 200 denarios, en caso de que los tuviéramos y en caso de que en algún lugar los vendieran, podríamos comprar pan y darle aunque sea un pedacito a cada uno". Claro, el Señor ya sabía lo que iba a hacer, pero quiere participar en este momento, hacer partícipe a este discípulo entregado, Felipe. Un poquito después, en el capítulo número 12, San Juan vuelve a hablar de Felipe. Estamos en Jerusalén. Y entonces unos griegos que habían ido a Jerusalén para adorar al único Dios, no sabemos si estos eran judíos que vivían en el extranjero y que habían ido a la fiesta, o bien que eran auténticos griegos que se habían convertido al monoteísmo,
que iban a adorar al verdadero Dios en Jerusalén con motivo de la fiesta. Pues estos griegos se acercan a Felipe y le dicen, oye, quisiéramos hablar con el Señor. Y estaba ahí cerquita Andrés y le dice Felipe a Andrés, oye Andrés, estas personas quieren hablar con el Señor. Y entonces juntos, Felipe y Andrés van a hablar con Cristo para que tenga la caridad de recibir y hablar con esos griegos. Y la última vez en que aparece referido en el Evangelio de San Juan Felipe es cuando en un discurso, prácticamente ya de los últimos, Cristo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro que Cristo es el camino, no hay otro modo de llegar a Dios. Es la verdad, claro que no hay otra manera de conocer la verdad absoluta, sino a Él y por medio de Él. Y la vida en abundancia, la vida eterna, claro que es Él. Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo empieza a instruir a los discípulos sobre la comunión que hay con el Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Fíjense, instruyendo sobre la Santísima Trinidad, así como nosotros lo sabemos ahora, que hay un solo Dios, pero tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, sino un solo Dios verdadero. Por eso es un misterio, porque nuestra razón no alcanza a comprenderlo. Entusiasmado Felipe le dice, Señor, muéstranos pues al Padre y eso nos basta. Cristo le dice, Felipe, tanto tiempo que me conoces, el que me conoce a mí conoce al Padre, ¿por qué me dices, muéstranos al Padre? Demuestra pues, hermanos, que Felipe en verdad era un hombre sencillo, sin pretensiones, dedicado a escuchar la palabra de Dios, a aprender del Maestro. Y según los testimonios antiguos, Felipe fue a predicar al Asia Menor. Allá fue martirizado. Él tenía aproximadamente 87 años de edad cuando en una ciudad llamada Frigia fue crucificado y para que se muriera pronto lo apedrearon. Por eso ahora se le representa de pie, vestido de apóstol y con una cruz en la mano. San Felipe de Betsaida murió allí en el Asia Menor. Sus restos yacen ahora, hermanos, en una basílica hermosa en la ciudad de Roma llamada la Basílica de los 12 Apóstoles. Y el otro santo apóstol que se celebra junto con Felipe es Santiago, llamado el Menor. ¿Por qué el menor? Pues porque entre el grupo de apóstoles había dos personas con el mismo nombre. Santiago, el hermano de Juan, el evangelista, que es llamado Santiago el Mayor. Es el que celebramos el 25 de julio, el más famoso, Señor Santiago, representado sobre un caballo. Y este otro, llamado Santiago el Menor, era hermano de un tal José. Era hijo de una mujer llamada María también. Y su papá se llamaba Alfeo, con nombre arameo, o Cleofás, con el nombre griego. Alfeo o Cleofás es el mismo personaje, es el papá de este Santiago llamado el Menor. Seguramente, hermanos, recuerdan aquel pasaje narrado por San Mateo, San Marcos y San Lucas, cuando Cristo se presenta en la sinagoga de Nazaret y predica de tal manera que deja a la gente absolutamente admirada y decían, ¿de dónde ha sacado este hombre tanta sabiduría? Segundo,
¿Y de dónde ese poder para hacer milagros? Si conocemos a su familia, ¿qué no es el hijo de María, el hijo de José el carpintero? ¿Qué no están entre nosotros sus hermanos? Santiago, ahí está el Santiago, José, su hermano, es Santiago, Judas y Simón. ¿Y no están aquí todas sus hermanas? Santiago y José, los dos primeros en mencionar, son parientes del Señor, hijos de una mujer llamada María y de su esposo llamado Alfeo o Cleofás. Judas es el Judas Tadeo y Simón, el cananeo, originario ahí de un pueblo cerca de Nazaret llamado Caná de Galilea. Bueno, San Juan en el capítulo 19 nos da más datos al respecto. Dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, o sea, la Virgen María, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás. Estos son los papás de el Santiago del que estamos hablando, y María Magdalena. Y San Mateo en el capítulo 27 también, verso 56, dice, entre las mujeres que estaban cerca de la cruz del Señor, estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, otra vez, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, pues ahí está. Este apóstol fue líder en la iglesia de Jerusalén. Cuando San Pedro salió a misionar, cuando se alejó de Jerusalén, quien asumió el liderazgo, quien fue el primer obispo, fue precisamente este llamado Santiago el Menor, que fue muy querido e hizo muchas conversiones en la ciudad santa. Cuando fue el año 50, San Pablo, que andaba misionando, se encontró con un problema, con unos cristianos provenientes del judaísmo que decían que si los paganos se querían convertir en cristianos, tenían que ser circuncidados. Y San Pablo dijo que no, que eso era práctica antigua, que ahora eso no era ley. Total, que como el mismo San Pablo sabía que él no era la autoridad máxima, sino Pedro, fue a Jerusalén y en este año 50 hubo un concilio allí en Jerusalén y la opinión precisamente del apóstol Santiago el Menor fue la que prevaleció. No es necesario que los gentiles que abracen la fe cristiana deban ser circuncidados. No. Bueno, también, hermanos, a este apóstol, con mucha probabilidad, se debe la carta que está en el Nuevo Testamento y que se llama así, la carta de Santiago. Y digo con mucha probabilidad porque hay discusión entre los escrituristas. ¿Quién es el auténtico autor de esta carta? ¿Santiago el Mayor? ¿Santiago el Menor? ¿U otro hombre llamado también Santiago? Son tres probables, pero yo me inclino con pensar que fue este Santiago, el apóstol, Santiago el Menor, el hijo de Alfeo o Cleofás, el que escribió esta carta hermosísima, muy práctica, pero muy práctica, hermanos. Entre otras cosas, él nos recuerda que la fe en Dios se tiene que demostrar, pero se demuestra no solo con palabras, sino sobre todo con obras. Dice él, a ver, demuéstrame tu fe sin obras. Yo te voy a mostrar mi fe con obras. Claro, los hechos son más elocuentes siempre que las palabras. Finalmente, este apóstol, hermanos, por envidia de los judíos, fue arrojado desde lo alto del templo de Jerusalén y como no murió inmediatamente, lo agarraron a garrotazos, lo remataron
a golpes con palos. Por eso también se le representa como apóstol de pie, con un rollo de la Sagrada Escritura, porque escribió una carta, y con un garrote en la mano, un mazo. Encomendémonos pues, hermanos, a estos dos apóstoles de Cristo. Por algo el Señor los llamó. Santos apóstoles Felipe y Santiago, rueguen por nosotros. Les doy la bendición, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Así sea. Feliz y bendecido día.